El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Esta noche estoy con Pepe Toral. ¿Qué onda, Ángel Melgoza? Te vamos a tocar las golondrinas. Último programa en persona aquí en Guadalajara, lo demás viene a distancia por un ratito. Cierre de temporada con un invitado que nos da muchísimo gusto que haya aceptado, un gran periodista aquí acompañándonos. Luis Herrera, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, al contrario. Pues muchas gracias que estés aquí presente. No, hombre, siempre es un gusto, leer tus notas, que es tu trabajo, que esté con nosotros, que se publique, que podamos tener acceso a toda la información que trabajas con muchos recursos de transparencia. Sí. Entonces, agradecerte por tu chamba y muchas gracias por acompañarnos. Seguido. No, al contrario, gracias por la invitación y lo tomo casi como una consideración que me tengan aquí. Seguido estás en el rumor de la discordia, ¿no? Okay. Espero que no te sumen los oídos muy seguido. y también para las personas que no te conocen, Luis, tú eres periodista desde el 2006, has sido reportero en el periódico El Informador y desde hace ¿cuántos años estás en Reporte Índigo? Desde el 2014. Desde 2014, ya vas a cumplir 10 años ya casi el próximo 10 año. años, sí, increíble. Muchísimo tiempo. Increíble. Pues Pepe, vamos a entrar por algunos de los textos que ha estado publicando Luis. No sé cuál quieras iniciar. Pues eres, por así decirlo, ¿no? Decíamos corresponsal en Guadalajara de Reporte Índigo, que es un medio nacional. Y bueno, creo que tienes experiencia en muchísimos temas. Recientemente publicabas sobre este informe es el Consejo Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Sobre el tema de la minería. Acá Ángel, el anuncio, ¿no? Tiene un documental tolvanera sobre el tema minero. Nos llamaba mucho la atención. Aquí lo hemos hablado en el rumor y a ver tú qué tanto nos puedes contar desde tu experiencia. Cómo en realidad ya no podemos hablar de narcotráfico. En realidad es un crimen organizado que sí trafica narcóticos, pero esa es una de montón de actividades más, ¿no? No nada más las ilegales, extorsión, secuestro, trata de personas, sino pues un montón de legales que en realidad son revueltas, ¿no? Ahí mezcladas con lo ilegal. Y llama mucho la atención que en la minería, ¿no? De acuerdo con este informe, en el sur de Jalisco, si no me equivoco, en Cuautitlán. Sí. Cuautitlán de García. Detectan pues la participación del crimen organizado en la minería. ¿Qué nos puedes contar? Sí. A ver, de hecho, la nota parte de una mención muy breve que está en un documento que se llama Cuarto Informe Anual de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que para quien le interese el tema, ese documento es muy interesante porque en esos informes digamos que se condensa las acciones de todas las dependencias federales en materia de seguridad. Entonces, en un mismo informe está lo que hace Sedena, Marina, la Secretaría de Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, todo está ahí junto. Y a mí me llamó la atención que en este cuarto informe, que se publicó en abril pasado, o sea, es reciente, y que da cuenta del 2022, me llamó la atención que hay una mención del Centro Nacional de Inteligencia que por su naturaleza, pues ya sabemos que es una instancia muy reservada, ¿verdad? Que es muy difícil, incluso por transparencia, obtener información. Tú decías que es el que antes era llamado, el CISEN. El CISEN. El famoso CISEN. El famoso CISEN. Ahora sí. Este gobierno lo cambia por denominación como Centro Nacional de Inteligencia. CENI, pero. Y entonces ellos incluyen ahí una mención expresa que dice que tenían detectada la injerencia de una célula criminal o de un grupo criminal en la minería de Jalisco, y dice particularmente en Cuautitlán de García Barragán. No da la mina específica, pero pues sabemos que ya está la mina Peña Colorado. Aunque hay en la zona hay otras minas, tampoco podríamos aseverar que es ahí, además de que es una mina esa muy importante que uno supondría que tiene recursos como para tener su equipo de seguridad. Entonces quizás, no sé si a esa u otra, pero es un hecho que el Centro Nacional confirma que en estos momentos la minería de Jalisco pues está teniendo injerencia
de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, bueno, es una mención breve, pero yo creo que es importante porque como bien lo comentan, en realidad no es algo novedoso. Desde hace mucho sabemos que es una de las ramas que tiene intervenida el crimen organizado, pero en este caso lo interesante pues es que es una autoridad federal pues confirmándolo, ¿no? Confirmando. Y también pues hay que recordar que misma Peña Colorada no es una digamos minera o una mina libre de conflicto, ¿no? Está llena esa zona de comunidades que no la aceptan, que pues hay un conflicto social desde hace muchos años en torno a esa mina y bueno, otras, ¿no? También en el sur de Jalisco, en Michoacán, que pues la propia actividad de las mineras genera descontento, genera organización, resistencia y demás. Sí, y además de esa problemática social que casi siempre acompaña a las minas, pues entonces estaría esta parte de la criminalidad. En algún momento, si quieren, podemos comentar. También a mí me llamó la atención que coincidió que por esos días que se publicó esa nota, un columnista nacional de Excelsior, Jorge Fernández Menéndez, no sé si vieron por ahí, pero él publica de otra mina que se llama, si no me equivoco, El Pilón, ahorita podemos revisar, en San Martín de Bolaños, en el norte. Y él dice que desde 2017 ha tenido intervenciones de grupos delictivos, pero lo interesante es que él afirma en esa columna que en estos momentos tal cual está tomada por un grupo delictivo en San Martín de Bolaños. Ajá. Él narra cómo los empresarios han mandado varios oficios a instancias federales, pero no intervienen, ¿no? Por alguna otra razón no intervienen. Y él dice que en lo que él le proporcionaron de información, en este momento la empresa se retira y deja mejor la mina en manos de... Entonces sí hay algo que está pasando ahí, serio, ¿no? Oye, cuando eso sucede, ¿tienes información si los propios criminales siguen operando o más bien es como que se para completamente la operación de estas empresas o también están haciendo como una extorsión para sacar una renta, ¿no? Exactamente. A ver, por ejemplo, en este caso de Cuautitlán de García Barragán, el Centro Nacional de Inteligencia no da más detalles de a qué se refiere por injerencia criminal, como tú dices. Si se refiere a que están pidiendo una extorsión, un derecho de piso. Pero en el caso de lo que publica Jorge Fernández Menéndez, él sí da detalles que le pasan, por lo que yo entiendo, los empresarios. Y dice que todo comenzó primero como robos, porque creo que entre los minerales que produce o que extrae, al parecer hay oro. Oro, claro. Entonces dijo que comenzaron con robos de material y de oro. Creo que después sí pidieron ciertas extorsiones en San Martín de Bolaños, pero al final hay una mención ahí importante, porque él asegura que el grupo delictivo sí está intentando operar la mina y que está haciendo como labor de reclutamiento. Wow. de personas que sepan. Entonces, sí, pues es un tema... Es una locura. Ahí en la misma nota mencionabas, Luis, que de acuerdo con el Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, en la edición 2020-2021, me parece. Sí. Por ejemplo, la producción mineral total que alcanza el estado de Jalisco para el año 2020 es de 244,747 millones de pesos. Sí. Entonces estamos hablando de una cifra pues altísima y digamos que si bien como dicen tanto tú como Pepe que no es nuevo, que sepamos o que es como una sabiduría popular, ¿no? Que es conocido en el boca a boca que están interviniendo los grupos criminales, pues como señalas esta parte, este señalamiento, este reconocimiento oficial. Sí. No sé, ¿qué podríamos esperar a partir de que las autoridades se pronuncien sobre esto? ¿Podríamos exigir algo más? ¿Creen que podría ser el pie para que nos explicaran cómo está haciendo esta injerencia o qué creen que podría suceder también a partir de una declaración como esa, ¿no? A los dos.
Bueno, pues de entrada creo que es algo que tú haces muy bien, ¿no? A partir de cierto documento pedir más y luego es un recurso de revisión y luego te vas al nacional, ¿no? O sea, ir peleando, pues a veces son procesos muy largos, no sé, ¿no? O sea, a veces hasta años tienes que estar peleando, argumentando por qué tiene que hacerse público y poco a poco ir sacando un poco más de detalles. O si ha habido detenciones relacionadas o decomisos, ese tipo de información. O sea, yo creo que... Porque es información que tienen y que saben, ¿no? Y que conocen al menos las autoridades que están ahí directamente implicadas. No, y el problema es que luego nos metemos a la parte que lamentablemente no podemos como dejar a un lado de que pues luego llega el cuestionamiento de si tienen la determinación o no de entrar, o si termina todo por hacerse ahí una mezcolanza de intereses, digamos, ¿no? En el que uno ya no sabe si una parte está involucrada. Sí, exactamente. Coludida. Si también pudiera haber ahí ciertas autoridades, no lo sabemos. Porque sí, uno se preguntaría, oye, es como el caso de tantas y tantas empresas que ha señalado el gobierno de Estados Unidos que están localizadas aquí en Guadalajara. Todo lo que señala el Departamento del Tesoro y los restaurantes y un montón de empresas que dicen, eso están lavando dinero. Decenas de empresas, ¿no? Decenas de empresas. Y la verdad es que nunca nos enteramos de si aquí estén haciendo algo, ¿no? Digo, ni siquiera sé si sea procedente o no, pero ni siquiera de la parte municipal escuchamos que estén haciendo algo con respecto a sus licencias, y ya no se diga en otras esferas de... Entonces, sí, es la parte que siempre es confusa, ¿verdad? Que pareciera que la generación de información sí la tienen, que tienen datos certeros, pero sí a todos nos genera interrogantes cuando decimos, bueno, y entonces ¿por qué no vemos como acciones más contundentes, ¿no? A lo mejor ahí es donde lamentablemente uno termina por comenzar a dudar, ¿o qué? A dudar, ¿no? A dudar que... Pues ya ves que hay quien piensa que digamos que el volumen de dinero ilícito en la economía es tan, pero tan importante que en realidad pareciera que a nadie le conviene, digamos, como... cortarlo de flujo, ¿no? Pero... Y bueno, hay que mencionar también, reconocer que tanto Cuautitlán de García Barragán como en la zona del norte, pues son municipios en donde hay una gran población indígena, son comunidades que muchas veces están abandonadas por las autoridades, los municipios tienen muy poco poder de acción frente a algo así como el crimen organizado, ¿no? La fuerza que tiene, o sea, son municipios que a veces tienen 3, 4 policías que ni siquiera los tienen no esos exactamente, pero en esas zonas, ¿no? Que ni siquiera tienen seguridad social los policías, o sea, realmente un municipio frente a una empresa minera bien establecida, como frente a un grupo del crimen organizado de la fuerza, como el Cártel Jalisco Nueva Generación o algún otro, muy poco realmente puede hacer el municipio si no interviene el gobierno del estado y especialmente el gobierno federal. Uh-huh. Y pues generalmente son zonas en donde hay muy poca presencia, las propias comunidades indígenas pues exigen servicios básicos que no están garantizados, ¿no? Desde luz, agua. Sí. Y bueno, digamos que es una zona también pues que está controlada en muchos espacios, tal cual, el territorio lo controla y lo dominan los grupos delictivos, entonces pues sí, también es como pues un contexto ideal para que intervengan, para que controlen. Y en tu nota mencionas, a ver qué más nos puedes contar, también el tema del litio, que están haciendo exploraciones en Jalisco, sí. No en estas zonas, ¿no? Si no mal recuerdo, en los altos de Jalisco. Que también es una zona muy disputada, ¿no? Por el crimen organizado. Y bueno, el tema de la minería y de este tipo de metales raros utilizados en la tecnología va para arriba en todo el mundo, ¿no? Va a ser importantísimo. Entonces, quizás este tipo de grupos organizados también tienen perspectiva, ¿no? En el sentido de, pues, que va a ser una actividad, la minería, que va a ser todavía más importante de lo que ya es. Sí, eso a mí me resulta muy, muy interesante que
que sí hay un estudio del Servicio Geológico Mexicano, que es el órgano encargado de hacer la exploración de recursos minerales en el país. Y sí tiene un informe. De hecho, se le tiene que pedir por transparencia, no lo tiene publicado, pero tiene un primer estudio sobre la zona de los Altos, una zona que ellos le llaman, me parece, Cuenca Teocaltiche, aunque en realidad esa zona abarca muchos más municipios que solamente Teocaltiche. Incluso me parece que tiene parte de Zacatecas. Y sí, en ese estudio, aunque no se han confirmado yacimientos de litio, pero el Servicio Geológico menciona que encuentra que en aguas subterráneas y superficiales detecta la presencia de litio, y entonces la recomendación, litio suspendido, ¿no? Entonces la recomendación que hace es que se continúe con los estudios. Sí, eso yo creo que traería un montón de implicaciones para el Estado, porque es realmente, pues muchos dicen que es prácticamente una especie de ahí de petróleo del futuro, ¿no? O sea, oro blanco, ya le han dado muchos nombres así como tratando de... Un mineral muy preciado. Y entonces sí, yo también creo que si se llegara a confirmar que en Jalisco hay yacimientos, pues seguramente eso también va a entrar en la esfera de interés tanto de los grupos económicos legales, pues, como de los ilegales, digamos, ¿no? Y seguramente será otro tema de disputa. Y además, como lo comentas, Toral, que particularmente en los Altos, donde sabemos que la presencia de la delincuencia organizada pues es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Entonces, sí habrá que ver cómo evoluciona eso del litio. También ahora en tu trabajo para Reporte Índigo yo veo que hablas también de otros estados y otras partes del país, pero no sé si en este mismo estudio, un poco para ir cerrando con esa parte y pasar a otras notas, sí, ¿encontraste algo que te haya llamado más la atención sobre Jalisco, sobre otra parte del país, especialmente en este cuarto informe, ¿no? No, hay un montón de información, Ángel. Hay mucha información. Por ejemplo, yo estoy por... a ver qué propuesta. Mira, por ejemplo, trae una parte, también para quien le interese, trae una parte que está muy buena, que es un corte a diciembre de 2022 de la infraestructura existente en cada entidad federativa de videovigilancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, estado por estado dice cuántas cámaras de videovigilancia hay para el tema de seguridad. Entonces, bueno, eso también es interesante, porque vas viendo qué estados pues le han metido, bueno, aunque no es garantía de mucho, ¿no? Luego no sirven, pero casualmente. Pero ves qué estados pues le han metido a eso, y qué estados tienen infraestructura que dices, no inventes, no puede ser que esté así. ¿De que no tienen nada o qué? Que tienen muy poco. Okay. Que tienen muy poco, y estados que también sabemos que tienen grandes problemas de criminalidad, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Hay otro apartado muy amplio sobre el tema de robo de hidrocarburo. Hay todo un tema de ciberdelitos, otro apartado de ciberdelitos, fraudes. Entonces, la verdad, para quien le interese el tema de la seguridad, ese documento vale la pena una ojeada. Sí. Vamos, ahora que dijiste fraudes, si te parece también a ti, Pepe, entrar a ese tema de los fraudes. Sí. Acabo de ver que estás publicando recientemente sobre la borra del café, ¿no? Sí. Y otros muchos fraudes en esta tierra. Ya iremos platicando de otros. Pero bueno, lo que inicias diciendo en esta nueva nota es que, de acuerdo con registros proporcionados por Fiscalía del Estado de Jalisco, vía transparencia, pues toda la indagatoria contra la borra del café cuenta hasta ahora con 82 denuncias penales presentadas por ese número de víctimas, y un patrimonio perdido, invertido, digamos, que se suma de 244 millones y medio. 244 millones 509 mil pesos. ¿No? Sí, correcto. Esa es, digamos, la suma de lo que encuentras de estas 82 denuncias penales. Sí. Mayoritariamente mujeres que son afectadas por este fraude. Sí. ¿Qué nos puedes platicar más de esto que estás publicando? Sí, fíjate, Ángel, que yo ahí casi a lo mejor lo que pudiera comentar, espero de alguna utilidad, es que
también para quien esté interesado, a lo mejor algunos o muchos no lo sepan, pero a la fiscalía, cuando son casos ya muy sonados, que han tenido mucha exposición pública, digamos que ante otros casos más reservados, pues en automático te dicen es información reservada, ¿no? Pero cuando son casos que ya tienen mucha presencia mediática, uno le puede preguntar datos más específicos. Entonces, ahorita con los megafraudes que han estado surgiendo, es posible solicitarle a la fiscalía datos más específicos. Entonces uno le puede preguntar, oye, de este caso, ¿cuántas víctimas te han presentado denuncias? Y por cada una, dime qué monto reclama y sexo y edad. Yo he pedido otros datos, por ejemplo, municipio de origen, ese nunca me lo han dado. Pero sí hice el ejercicio con la borra, que es quizás sea el caso más reciente que ha surgido. Sí. Y sí están esos datos, ¿no? Hasta ahora llevan más de 80 denuncias, más de 244 millones. Y a mí lo que me interesaba del tema era, no porque la información sea novedosa, finalmente otros compañeros también lo han publicado, pero a mí me interesaba hacer el énfasis en que ya se ha colocado también entre los más grandes temas. Por ejemplo, yo ahí comparo con cuatro casos, el de asesores jurídicos profesionales, JP, y luego el de Green Ocean y AXE. Y AXE, exactamente, esos 4. Y simplemente de esos 4, la borra ya se ubica en el segundo lugar. A mí me llamó la atención, yo no creí que fuera a escalar tanto. O sea, solo está por arriba asesores jurídicos profesionales, que es un monto de 1,799 millones. Sí, que esa es una locura. Sí, esta pirámide inmobiliaria, sí, ¿no? Esquema piramidal. Sí, ese supongo que nadie lo va a desbancar. Pero son 305 denuncias, ¿no? Comparadas con 82 que por los 200 y tantos millones de... ¿El de asesores? No, el de asesores son 305 denuncias. No, me parece que son más, cabrón. ¿No? 1,305, exactamente, perdón. 1,300. No, es mucho más, ya. Sí, son muchísimas víctimas, sí. Y yo, de hecho, ahorita tengo en proceso otra solicitud sobre otros megafraudes que han salido y que no se han brindado datos muy, muy certeros, como para después poder hacer una comparativa más amplia. Pero ahorita, por lo pronto, esos 4 que son muy sonados, pues la borra ya se ubica en segundo lugar. Sí. Oye, pues también es nosotros en algún momento buscábamos personas que nos pudieran platicar más de los fraudes, ¿no? Especialistas, y era también como difícil, como que no sé si al menos en medios quizás haga falta todavía encontrar a alguien que se haya pues dado la tarea incluso de unir los puntos, porque es impresionante que en Guadalajara o en Jalisco tengamos tal cantidad de casos de fraude, ¿no? ¿A qué se debe? No, sí, es una buena pregunta, y yo creo que muchos nos hemos hecho la pregunta de qué está pasando. Pero sí, como bien comentas, faltaría que alguien que realmente sepa nos dé luz. Tú, ¿no? Por ahí vas uniendo puntos. Sí, que alguien. Pero ya vas tras eso. Pues. Pero lo que yo te iba a comentar es que, a ver, a mí me hace clic lo que comentó el directivo de asesores, el que terminó suicidándose. Bueno, se supone, dice. En este testimonio que graba, ¿no? Y hay una parte en la que él menciona que digamos que los números se le hacen un desorden. Él dice a partir de la pandemia. A partir de la pandemia. Yo me he preguntado si más allá de que sean esquemas legales o ilegales, yo supongo que el punto de inflexión pues habrá sido la pandemia. A ver, por ejemplo, especulando, no tenemos indicios de que la borra del café hubiera iniciado como un esquema ilícito, al contrario, ¿no? Pero sin embargo se le viene también todo este desorden. Entonces, toda la inversión que venía haciendo en Estados Unidos, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces quizás más allá de que se trate de esquemas legales o desde un inicio con fines ilícitos,
pero al parecer la pandemia sí fue lo que terminó por desacomodarles las finanzas y pues se han venido todos estos casos, porque sí, de otra manera yo también no me explico por qué en tan poco tiempo, 2022 y 2023, pues han surgido los casos así, ¿no? Y es brutal. Alguna vez mencionamos por aquí una nota del compa Osorio, de Jorge. Todos los días hay denuncias, o sea, él hasta sacaba un promedio y eran como, igual y me equivoco, o sea, pero cada hora un caso, ¿no? O sea, es una locura. Es uno de los delitos más numerosos en Jalisco y que más ha crecido, pues, ¿no? Sí. Y que se denuncian, pues, porque como en todo, cifra negra en donde no denuncias, ¿no? Entonces, con denuncia formal ante la fiscalía es una locura la cantidad de denuncias que hay sobre fraudes. Y bueno, estos que ya son en montos estratosféricos, pues sí, también está. No, y eso es cierto. A ver, por ejemplo, digamos que los que nos llegan los boletines de fiscalía, ¿no? Incluso es constatable que, a ver, lamentablemente también llegan un montón de casos de agresiones sexuales a mujeres y a niños, ¿no? También es un delito muy común. Pero también fraudes, hay un montón de boletines, ¿no? Como dices, casi todos los días llega algún boletín de algún detenido, alguna vinculación a proceso, sobre casos de fraude que a lo mejor no forman parte de estos grandes esquemas, pero sí, de acuerdo, pareciera ser que es un delito muy presente en el estado. Muy bien. No sé si podamos comentar también, Luis, un poco del trabajo que has hecho previamente sobre el tema del inmobiliario en el área metropolitana de Guadalajara. Creo que también es algo... Al final no sé qué tanto o cómo ubicas también este trabajo que vas haciendo, ¿no? Pero veo, por ejemplo, el tema del fraude, el tema, ya decíamos, de todos estos negocios que son señalados por presunto lavado de dinero por parte del Departamento de Estado del Tesoro de Estados Unidos. Tenemos el tema del narco metiéndose en un montón de negocios y lo que ya empieza quizás por ahí a develar las instituciones mexicanas. Pero en el tema también muy señalado como las posibles implicaciones, y casi siempre estamos hablando como de posibles, de indicios, especulando un poco, tratando de leer esa realidad que es muy compleja. En el tema de lo inmobiliario también has trabajado como entendiendo como estos procesos, y no sé si por ahí también veas algunos, bueno, no sé si es parte como de una agenda de trabajo o cómo lo has ido abordando. A ver, en realidad, digamos, en la agenda inmobiliaria, a ver, he intentado por ahí, ya no lo hago mucho, pero cuando estaba en cobertura de municipios, una cobertura más local, a ver, en mi opinión, creo que uno de los grandes temas a nivel municipal, pues sí es el de la planeación urbanística, porque de hecho, a ver, yo creo que quizás derive de ahí que el tema urbanístico, por ejemplo, el dar los usos de suelo, pues es interesante, a mí me resulta interesante que siendo una facultad tan importante que te va marcando las ciudades, ¿no? Pues es una facultad que solamente es de los municipios, ¿no? Y a lo mejor es como el eslabón, no sé si decir más débil, pero en ocasiones hasta técnicamente tienen poca formación o poca capacidad técnica. Entonces, una función tan importante pues está en el ámbito municipal. Entonces, sí he intentado, pero la verdad ya no mucho. Pero bueno, ahí el tema me parece que sigue siendo importante, pues es la entrega o la autorización de usos de suelo, que digamos es este trámite que detona todo un proyecto, y que en muchas ocasiones se da pues contraviniendo el plan parcial, ¿no? Que digamos que es como el marco normativo en cada zona de la ciudad. Pero acá en Índigo lo que he intentado hacer es sí ocuparme, digamos, de los documentos que se siguen emitiendo y que pretenden, que son ordenamientos ecológicos y que también terminan por regular la utilización del suelo en zonas, no necesariamente en la ciudad, sino en otras regiones. Pues eso me resulta importante porque
porque digamos que ahí está de por medio, pues lo que es el medio ambiente, ¿no? Entonces digamos que por ahí he intentado, pues, obtener o rescatar los datos que por ahí pudieran ser de interés. Y yo recuerdo algunas notas tuyas que eran bien interesantes, como a partir de un caso concreto de un proyecto de una torre, un centro comercial, explicabas realmente cómo es el esquema para brincarse la planeación, ¿no? Entonces existe el plan parcial de desarrollo urbano, que es, digamos, lo más micro, ¿no? Y que tal cual te dice, no nomás cuadra por cuadra, terrenito por terrenito, qué se puede hacer y qué no. Sí. Y que luego tú lo revisas y dices, a ver, aquí se supone que no puede ser vivienda más de, no sé, mínima densidad, y le haces así, levantas la mirada y está una torre, ¿no? Sí. Como demonios. Y era bien interesante cómo tú explicabas que, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo en la gestión de Ismael del Toro, cuando era alcalde de Guadalajara, que habrá sido año 2016, 17, que era con digamos, el plan parcial dice, en este lugar no se pueden hacer más que viviendas de baja densidad. Sí. Y entonces el desarrollador le dice al ayuntamiento, dame la licencia para una torre de 20 pisos. Y el ayuntamiento dice, no, porque el plan parcial no te lo permite. Sí. Entonces él pone una revisión y el ayuntamiento dice, es que el plan parcial ya está desactualizado. Entonces, como no está al corriente con la realidad, cámara, haz tu torre de 20 pisos, ¿no? Y eso era en un papelito, en un dictamen de un funcionario que decidía pasar por encima de todo un plan parcial que en teoría, no en teoría, o sea, así lo marca la ley, se debe de consultar con la población, debe de revisarlo la Secretaría de Medio Ambiente, debe ser coherente con los planes inclusive nacionales de desarrollo y demás. Entonces es como a discreción autorizas algo que no se puede, un solo funcionario con un papelito, y que además pues el municipio es responsable de que no está actualizado el plan parcial, ¿no? O sea, si el plan no está actualizado es por ti, municipio. Entonces tú mismo como que pues haces una simulación y al final autorizas una cantidad de cosas, pues al final de cuentas son ilegales, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay un código urbano que dice cómo planear, y justamente la idea es que estén garantizados el medio ambiente, la disponibilidad de agua, luego estas construcciones que están ahí pegadas a colomos donde hay manantiales y demás. Y cómo con esa discreción y esa facilidad de pronto llegas y ya brotó una torre y luego otra, ¿qué está pasando ahí, no? Sí, de acuerdo. No, a ver, yo creo que esa es una de las grandes zonas grises de nuestra vida pública, ¿no? A ver, es como una coartada perfecta, como bien la describes. Y además yo me acuerdo que, a ver, los municipios que llegaban a ser más considerados, lo que hacían es que, a ver, digamos que los más salvajes era tal cual el síndico o la síndica, y te daba el recurso y ahí te va, cabrón, ¿no? Y después llegaron otros que supongo que se presentaban más civilizados y decían, a ver, el recurso para darle cierta validez vamos a sancionarlo, o sea, que pase por el pleno del ayuntamiento, y eso también se hace. De hecho, no sé si se sigue aplicando, pero hay municipios que dicen, a ver, para que el recurso luego no me vengas con que el plan que lo autorice el pleno del ayuntamiento. Entonces Entonces el pleno del ayuntamiento dice, los regidores aprueban. Hubo administraciones, no sé si estos lo sigan haciendo, pero hubo administraciones que el recurso de revisión que se le autorizaba, como un recurso implica ir contra el plan parcial, pasaba al pleno del ayuntamiento. No sé si estos lo sigan haciendo, pero administraciones lo hicieron. Entonces el municipio decía, a ver, si somos la máxima autoridad del municipio, pues ¿qué alegas? ¿Por qué no? Y de alguna forma repartes la responsabilidad, porque son regidores de oposición que también lo avalan. Claro, no, es una locura, porque como bien dices, el Código Urbano expresamente prohíbe ir contra el plan parcial, lo prohíbe. Entonces, y también lo que comentas es clásico, ¿no? Lo de decir, no, pues es que el plan parcial está desactualizado, y lo que siempre decían es, y pues es que realmente como que ya no representa lo que está ocurriendo ahí en la zona, y además, a ver, también uno entiende, ¿no? Uno entiende que uno se puede imaginar que al municipio se le están llegando propuestas de inversión, y quiero pensar
en buenos términos, sin que estén repartiendo, pues también supongo que puede haber municipios que digan, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos para que no se esté perdiendo eso? Entonces sí, definitivamente es una gran zona gris. A ver, por ejemplo, Toral Ángel, yo he pensado, han visto que en la Ciudad de México está este tema del cártel inmobiliario que se le atribuye a los panistas, ¿no? Autoridades panistas que tal cual estuvieron autorizando torres que violaban el plan parcial. Uno dice, no mames, si eso lo aplicas aquí, ¿cuántos cárteles inmobiliarios tendríamos? Y del partido que me digas, cabrón, ¿no? Entonces, o sea, eso que en la Ciudad de México ahorita está muy pesado y tienen detenciones y todo, eso aquí perfectamente se podría hacer de la administración que me digas, ¿no? Es ya algo cotidiano, ¿no? Es algo bien normal para las administraciones. Es más, yo casi diría, pero esto tendría que decirlo alguien que realmente sepa, pero a ver, en las grandes avenidas, Américas, en América, de hecho, en América estoy seguro, en la zona de Andares estoy seguro, todas esas torres se hicieron con recursos de revisión. El plan parcial no preveía esas alturas. Eso quiere decir que no se podía, pero metieron un trámite y al final se pudo. Y el municipio lo autoriza, ¿no? El municipio lo autoriza, pero bien a bien, el plan parcial no preveía esas alturas, ¿no? Entonces, pues sí, es una gran zona gris. Es una gran zona gris. A ver, yo diría, realmente no sé cuál es la respuesta. A ver, a lo mejor tendría que ser pues que hubiera un esfuerzo realmente claro por actualizar sus planeaciones e intentar, pues digamos ahí conjugar los intereses, como bien decías, Toral, pues de la gente que también vive ahí, porque ese es otra gran bronca, ¿no? Zonas habitacionales con baja densidad y les empiezas a meter, pues cuántos casos no supimos en Guadalajara, de hecho, aquí en la zona, ¿no? Que llegaba una torre y a los vecinos les cambias toda la dinámica y la verdad es que ellos no compraron esperando eso. Entonces sí, ese es un tema muy, muy complejo y que sinceramente, tristemente yo diría que al menos en los añitos que yo llevo, yo no he visto ningún cambio, ¿no? O sea, no ha llegado nadie que se le note que esté intentando hacer algo distinto ahí. Más bien supondría que en ocasiones culpa creo que de nosotros los medios, como que dejamos de echarle lupa, pero hombre, habría que preguntar cuántos recursos lleva Guadalajara, lleva Zapopan, no, o sea, se sigue haciendo todos los días. Ahí está la nota. Ahí hay una nota, seguro, ¿no? Claro. Oye, bueno, y ustedes dos que han seguido este tema también tan de cerca, muchas veces no están actualizados los planes parciales también por amparos y por organizaciones que se oponen a las mismas actualizaciones, que no sé hasta qué punto entonces resulta contraproducente que se opongan a la actualización de los planes, porque si por esa vía terminan dándoles los recursos que les permiten hacer las grandes torres, pues no conviene mucho que, pues no sé, que los frenes. Sí, bueno, es que es bastante complicado, pues, ¿no? O sea, duró el distrito Minerva de Guadalajara sin plan parcial vigente. Se actualizaron con Alfaro cuando era alcalde de Guadalajara. 2015, 2018, sí fue, ¿no? Sí. Y esos, con una suspensión, tumbaron los de todo el distrito de la Minerva, que son un montón de colonias, ¿no? O sea, así como... No es solo alrededor de la Minerva, llega justo hasta Colomos, o sea, es una zona muy amplia, son, no me acuerdo si 9 distritos, una buena parte de la ciudad, en esa zona que tiene un chingo de intereses, ¿no? Perdón por el francés. Y lo que pasa es, con el recurso legal, esos del 2015-2018 quedan anulados y automáticamente los que quedan vigentes son los previos. Los previos eran... más de 10 años atrás, sí. ¿No? Y eso, o sea, estaban totalmente desfasados, ¿no? Sí. Entonces, quién sabe si realmente era mejor pelear puntualmente
algunas no cosas de los todo el nuevos, distrito, no todo. ¿no? Sino ciertas autorizaciones que iban en contra, Sí. a que suspendes todo, quizás frenas algunos desarrollos negativos, pero pones en una situación muchas veces ya inoperable porque pues ya los planes vigentes ahora sí que ni siquiera eran acordes con la legislación y todo ese rollo, ¿no? Sí. Y de ahí le das el argumento al ayuntamiento para hacer lo que quiera. No, oye, y además estoy pensando, Ángel Toral, que, a ver, y luego está la cuestión de que, a ver, que, porque yo mismo mencionaba conjugar los intereses, eso se dice fácil, pero sí está dificilísimo, y yo la verdad sí creo que también hay una parte que a mí me parece que sí está sustentada del decir, a ver, digo, esto para ciertos vecinos va a sonar a mentada de madre, ¿no? Pero, a ver, sí es cierto que hay muchas partes céntricas de la metrópoli que tienen muy buena infraestructura y que están achaparradas, o sea, que tienen densidad muy baja. A ver, el problema es que luego terminan haciendo departamentos que todos valen 3 millones o 2 millones de pesos. Pero la verdad es que si se hicieran otro tipo de acciones, sí terminarían por ser acciones, me parece a mí, incluyentes, porque la neta es que también sabemos que bajo este modelo, las personas de más escasos recursos solamente les queda la periferia, la periferia. Y eso es en automático, pues, un golpe a la calidad de vida, ¿no? Claro, es totalmente. más transporte, menos tiempo de tiempo familiar, de descanso, entonces, sí es difícil porque yo sí encuentro que hay una parte sustentada de decir, a ver, nos gustaría incrementar la densidad de la parte central, pero ojalá en mi humilde opinión, ojalá el objetivo fuera pues para que más gente quepa en esta zona que es pues, la que están todos los servicios. Para incluirla y no para excluirla. Incluirla, pues. Oye, a ver, simplemente los programas de bicicleta pública, bueno, pues tienen sentido en una ciudad densa y céntrica, ¿no? Pero en una ciudad, digamos, expansiva, pues ¿cómo le haces? Entonces, quizás ahí sería interesante, ¿no? Si viéramos que hubiera más acciones que intentaran densificar, pero con el afán de que se volviera, de que quedara con posibilidades, pues digamos otros estratos, ¿no? A Lemus no le gusta esto. Lemus dice, ¿por qué quieres vivienda gratis? Póngase a trabajar. Qué bárbaro. No sé si tú quieres mencionar algo más, Pepe. Bueno, pues no sé hasta dónde nos quieras contar. Yo veo muchísimos trabajos tuyos, y no es que todos, que tienen un respaldo documental. Y la mayoría es según el recurso de revisión, ¿no? Sí. Hablando de recursos de revisión, pues tú también, ¿no? O sea, y es pelea. Hay como cierto desencanto por la transparencia y así, de este lado del periodismo, de la ciudadanía, ¿no? Incluso cuando se vienen todos estos debates, cuando eligen consejeros del IGTE y demás, ¿no? Pero sigue siendo una herramienta, por lo menos para ti y para la gente que nos informamos a través tuyo, importantísima de destapar un chorro de temas y de cosas, ¿no? Sí, a ver, a mí me gusta enfatizar de dónde viene la información. Primero, pues por la misma cuestión práctica de que te respalda pues frente a la autoridad, ¿verdad? O sea, de entrada le estás diciendo, pues esto me lo diste tú. Me lo dijiste tú. Ajá, me lo diste tú. Pero sí, yo en mi opinión sí creo que, o sea, digamos, a mí me gustaría ver que se utilizara más o sea, sí puedo entender que digamos en la sociedad en general también es un derecho que se utiliza poco. Yo creo que incluso a eso se puede atribuir que llevamos, creo que como desde abril, que el INAI no opera, ¿no? Y la neta es que nadie sale a marchar, pues porque la verdad es un organismo que la gente no sabe ni qué carajos. Y en el caso del INE, por ejemplo, que fue como una instancia más cercana, la gente sabía para qué sirve,
pues sí hubo movilizaciones muy importantes. Entonces es un derecho que se utiliza poco en la sociedad, ojalá se utilizara más, pero a mí me llama la atención que en el gremio periodístico yo tengo la percepción de que se utiliza poco, ¿no? Se utiliza poco, o sea, uno puede revisar periódicos de los realmente de peso en la ciudad. ¿Cuáles son los realmente de peso? Dices como, bueno, digamos, las de marcas, los tradicionales. Sí. Okay. Sí, no, y las marcas fuertes, ¿no? Claro. Las marcas con más presencia. Y sigue siendo raro, encontrar notas que surjan sí, por supuesto que las hay, pero sigue siendo raro, ¿no? Sigue siendo raro que las haya. Es más, a ver, yo no sé si en este momento a veces pareciera que se utiliza más en radio. En radio hay compañeros y compañeras que sí lo usan. Entonces, bueno, yo pienso ahí que sí es pues es una herramienta, a mí me parece como ya indispensable, y en mi opinión yo creo que tendríamos que verlo más extendido, ¿no? Sin ella un montón de tus trabajos no hubieran sido posibles, ¿no? Sin solicitudes. No, pero ¿sabes por qué, Toral? Porque mira, esto se los cuento, no sé si resulta interesante en absoluto, perdón, pero Tú cuéntalo, ya estamos aquí. Es una anécdota casi personal, pero mira, lo que pasa es que en el Info, Ajá. en el Info yo hacía cobertura diaria de reporteo diario. De municipio. De municipio. Te tocaba un municipio, sí, darle seguimiento a todo. Y además, como era otra época, era una cobertura de planta, que eso ahorita ya es rarísimo. Entonces, era realmente, te ponían ahí y era, oye, lo más importante no se te puede ir. Entonces, realmente estabas ahí de planta. Entonces, era una dinámica muy distinta. Y yo en aquel entonces trabajaba la transparencia, pero era, digamos, para temas a lo mejor que entregaba cada 2 semanas, pero no era algo que realmente me urgiera o necesitara mucho, porque digamos, la presión inmediata era la cobertura de la agenda pública, o sea, era tal cual la agenda pública. Y tu fuente era la entrevista y las cosas que estaban ahí Exactamente, pasando. ¿No? Exacto. Y a ver, a lo más que podías llegar es a decir, bueno, a ver, de vez en cuando voy a intentar un tema propio de mi cobertura, ¿no? Yo estuve inicialmente en Zapopan, ahí estuve varios años, y luego me cambiaron a Guadalajara. Pero lo que me ocurrió acá en Índigo es que Índigo tiene la característica, esa a mí me sigue gustando mucho. O sea, ojalá eso estuviera un poco más extendido. No siempre se puede, pero acá lo que es interesante es que prácticamente todo el tiempo estás trabajando agenda propia. Agenda propia. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso no. A ver, hay compañeros muy buenos que tienen otras habilidades, ¿no? Que tienen habilidades para entrevistas o para reportear más en calle. Yo, digamos, con lo que yo puedo, encontré precisamente en los mecanismos de transparencia como la respuesta, ¿no? Entonces, digamos que para tener o intentar tener temas propios que sean, digamos, pues ahí sustentados al menos, pues a mí me viene muy bien esto, ¿no? Entonces, digamos que yo lo que hago es que todos los días tengo una parte que tengo que dedicar a la redacción de la nota, el envío, pero también todos los días dedico un tiempo a gestionar tanto solicitudes como recursos, todos los días. Y entonces eso yo, cuando tengo oportunidad de decirlo, lo que me gusta resaltar es que no todos los trabajos lo permiten por la dinámica, pero si se logra hacer eso, pues uno comienza a tener una reserva de archivos. De notas. Y de notas, ¿no? O sea, a mí me piden notas, me piden unas notas con enfoque nacional y otras notas con enfoque local.
les puedo decir que yo ahorita tengo cierta paz de que digo, ya sé que luego tengo y tengo este. ¿Cuántos tienes en tu reserva? ¿Cuántas necesitas, no? Aquí tengo una, aquí tengo otra. Sí. 15, 20. No tanto porque la verdad es que, como ustedes seguro lo saben, pero la transparencia, digamos, son muchos tiros y pocos realmente valen la pena, ¿no? Sí. Pocos valen la pena. Entonces acá. Pocos home runs, pocas carreras. Sí, entonces, pero sí voy teniendo algunos que me permiten decir, yo creo que este aguanta, ¿no? O sea, este aguanta como para cobertura local. Y voy teniendo otros también nacional, pero también esos los voy combinando con otras piezas más sencillas, ¿no? Otras piezas más sencillas, porque la neta es que también les diría que a mi edad ni siquiera ya tengo como la fuerza intelectual para realmente todos los días hacer algo muy complejo. Ya no me da, cabrón. ¿Qué edad tienes? 40. Qué jovencísimo. Sí. Un chavito. Sí. Oye, yo también te quería preguntar un poco sobre lo que te venía diciendo Pepe, pero más bien ahora solo preguntarte como qué cosas lees tú, o sea, quiénes más o menos sigues o qué cosas te gusta, porque ahora que decías, por ejemplo, del Excelsior y que cachaste esta columna, Sí. ¿cómo le haces para también estar al tanto? No sé si pones alarmas de Google de alguna manera por temas o cómo vas dando seguimiento a tu agenda y a las cosas que te gusta leer personalmente. Eso con mucho gusto te lo contesto, pero también no sé si resulta interesante en absoluto. Pero sí, no, yo lo que hago es todos los días, lo primero que hago es hacer como un repaso en periódicos. O sea, yo checo, porque además de pronto me piden también de pronto trascendidos políticos, entonces como para tener qué onda, ¿no? Entonces yo todos los días reviso en la mañana rápidamente. Reviso, bueno, y además con síntesis y todo eso, ya sabes, ¿no? Pero entonces yo checo por cuestión de trabajo Mural, Milenio, Informador, y checo rápido el Universal y Excelsior en lo nacional. Y de columnistas, digamos que a mí me gusta leer, pero bueno, eso no lo leo en las mañanas, no tengo tiempo, pero o sea, que intento después ver más o menos en qué anda. Yo leo a Aguilar Camín, leo a Jorge Fernández Menéndez, que maneja mucho de seguridad. ¿Qué más? A Héctor de Mauleón lo leo. ¿Qué más? Bueno, leo las columnas de Trascendidos, también por cuestión de trabajo. Y aquí en el Informador leo a sus columnistas, prácticamente todos me los aviento rápido. O sea, Barrera, Petersen, ¿a quién más traen? Bueno, leo, también reviso los de Milenio, entonces digamos como al Pepe Toral en NTR, por supuesto, cada 15 días. Cada 15 días. No, Toral te veo me llega la síntesis, ahí veo NTR. Pero digamos, eso lo reviso un poco más rápido. Entonces, por cuestión de trabajo, eso sería lo que checo. Y ya digamos de lectura, no tiene nada que ver, pero digamos de lectura ya un poco más en mis tiempos. Sinceramente no soy mucho de leer periodismo, sino que ahí sí aprovecho para esta cuestión que les platicaba de la filosofía. Les a Nietzsche. Porque además de licenciado en comunicación, estudiaste una maestría en filosofía. Sí. Pues un poco para conocer a Luis Herrera, que luego no se sabe mucho de ti. ¿Quién demonios es? Es el monito así blanco con un fondo gris ahí en Twitter. Oye, yo nomás para cerrar, ya se nos va a terminar el tiempo, pero para presumirte un poco. Sí. Tú también galardones, premios y todo. Algo que nos quieras contar así de uno de esos premios Jalisco de periodismo que tienes, unos trabajos que, aunque sean muy viejos, ¿qué crees que te también gustaría contar una? Compartir todavía. Bueno, el Jalisco, ese fue un tema que, bueno, a mí me resultó satisfactorio porque el tema en mi opinión, creo que era interesante. Pero sí, ese surgió porque en la cobertura de Guadalajara recién iniciaba la administración de Aristóteles como alcalde. O sea,
2012. No, 2010. 2010. 2009 ganó, ¿va? Y 2010, llegó en 2010, 2012. Sí, 2010. Qué locura, ¿no? Hace, ¿qué? 13 años. Entonces, ellos estaban iniciando y ya ves la clásica de que cuando hay cambio de partido, pues sí se hace una revisión pues para echarle al que se fue toda la culpa, ¿no? Entonces, pues a mí me resultó interesante. O sea, realmente eso yo recuerdo bien que se dijo en entrevistas banqueteras, o sea, y supongo que todos lo manejamos, pero sí empezó a surgir de que estaban detectando que en la policía de Guadalajara la cantidad de incapacidades médicas que se estaba presentando pues les parecía como anormal, o sea, demasiada alta la cantidad tanto de incapacidades como de días de incapacidad. Y digamos que ahí surgió. Entonces también empecé a pedir información, me dieron información por transparencia. Ahí también, como tenía cobertura, pues ahí sí conocía más gente. Ahorita sinceramente conozco ya muy pocos funcionarios, pero ahí ya ves que en la cobertura sí logro hacer ciertos vínculos de decir, oye, a ver, déjame ver esto y la chingada. Entonces, por esa vía directa y por transparencia, por ahí pude sacar mucha información de las incapacidades. Entonces, sí era muy interesante porque por año, sinceramente ya no me acuerdo, pero quizás, si no me equivoco, eran decenas de miles de días en ausencias de la policía. La policía tenía 3,000 elementos, pero por año generaba decenas de miles de ausencias. O sea, y entonces empezó a surgir que sí había investigaciones en el IMSS, había investigaciones abiertas, de doctores o doctoras, pues que se prestaban, digamos, a decir, pues una lana. Y te doy tu incapacidad. Te doy tu incapacidad. Y incluso resultó, pues, se me viene a la memoria hace tanto, pero incluso resultó, por ejemplo, de policías de Guadalajara que a través de presentar incapacidad, así de absurdo, a través de presentar incapacidades sistemáticamente lograban tener plazas en otras policías de la metrópoli, ¿no? Wow. O sea, en otros, a lo mejor en otros horarios, no, era una locura. Entonces de ahí surgió el Jalisco. Entonces, bueno, pues son buenos recuerdos, ¿no? Ya para cuando me retire próximamente. Esperemos que no sea cierto eso de tu retirada próxima. No, yo espero que no, de qué vivo, cabrón. De la filosofía, ¿no? No parece buena idea, de hecho. Sí. Pues Luis Herrera, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y ojalá al menos algo pues, haya resultado de interés de alguien en la conversación. Claro que sí. Y luego a veces. Y cuando tengas cosas y nos quieras pasar por ahí un pitazo, abiertos acá también. Seguro. Muchas gracias. No, al contrario, gracias. Y seguro que ahora ya el rumor de la discordia va a entrar en esa rutina de lo que revisas a diario. Sí. Bueno, de lunes y jueves de cada semana. Sí. Bueno, gracias Luis. Muchas gracias. Cerramos Pepe. con esto, Ángel, la temporada, y ya la próxima vez que te escuchemos vas a estar bien lejos. Nos vamos una semanita y volvemos renovados. Muy bien. Gracias por escucharnos. Las golondrinas, ahora sí. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.